Atención El Salvador. Todos en la colonia lo conocían como el profe, el que abría la cancha cada tarde, el que prestaba los balones, el que anotaba en una libreta quién llegaba y quién no. Nadie sospechó nunca de él. Y durante años, esa confianza fue, sin que nadie lo imaginara, su arma más efectiva. Porque mientras los vecinos creían que ese hombre solo organizaba torneos de fin de semana, la MS-13 lo utilizaba para algo mucho más frío: decidir, uno por uno, qué joven del barrio servía para la estructura y cuál no. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es uno de los mecanismos de reclutamiento más silenciosos y menos conocidos de todo el aparato criminal en el país. Antes de continuar, es importante ser honestos contigo. Esta historia está inspirada en patrones reales. Casos documentados en Centroamérica donde pandillas se han apoyado en figuras de autoridad comunitaria, entrenadores, encargados de espacios deportivos, líderes barriales, para acercarse a menores sin generar sospechas. Lo que vas a escuchar es un relato construido a partir de esos patrones generales. Ningún nombre, cancha, colonia o persona mencionada corresponde a un caso judicial específico y verificado. Pero el fenómeno que retrata, el uso de roles de confianza comunitaria como puerta de entrada al reclutamiento, es un desafío que las autoridades de la región han identificado de forma recurrente. La cancha de la que hablamos era como cientos de otras en El Salvador. Un rectángulo de cemento agrietado, 2 arcos sin red, una malla perimetral oxidada. Pero por las tardes, ese espacio se llenaba de vida. Niños de 7 años pateando un balón desinflado junto a adolescentes de 15, que ya soñaban con jugar en la Liga Mayor. Y ahí, siempre presente, siempre sonriente, estaba el hombre que todos llamaban el profe. ¿Qué hacía exactamente que ese hombre fuera tan importante para una estructura criminal como la MS-13? La respuesta no tiene nada que ver con armas, ni con extorsión, ni con control territorial visible. Tiene que ver con algo mucho más simple y, precisamente por eso, mucho más peligroso: el acceso constante, diario y natural a decenas de menores del sector, sin necesidad de acercarse a ellos de forma sospechosa. Un pandillero armado que camina por la colonia genera miedo, genera denuncias, genera atención policial. Pero un encargado de cancha que reparte balones y organiza torneos genera exactamente lo contrario: confianza. Y esa confianza, cuando cae en manos equivocadas, se convierte en una herramienta de observación permanente. Durante años, el profe llevó una libreta. A simple vista, era un cuaderno de asistencia como el de cualquier liga comunitaria: nombre, edad, número de camiseta, si el jugador llegaba puntual o no. Nadie le dio nunca mayor importancia. Pero esa libreta, según reconstruyen los patrones documentados por investigaciones sobre reclutamiento pandilleril en la región, cumplía una segunda función mucho más oscura. ¿Qué otra información contenía realmente esa libreta? No solo registraba quién jugaba bien o quién faltaba seguido. Registraba, de forma indirecta, quién vivía sin la presencia de un padre, quién parecía necesitar dinero para el pasaje o la merienda, quién discutía con otros jóvenes del sector, quién había dejado la escuela. Datos que, uno por uno, parecen inofensivos, pero juntos, dibujan el perfil exacto que las estructuras criminales buscan cuando piensan en reclutamiento: vulnerabilidad, necesidad de pertenencia y ausencia de supervisión. Esto es algo que las autoridades salvadoreñas han repetido en distintos momentos durante los últimos años. La MS-13 y otras estructuras no reclutan al azar, reclutan con método. Y ese método, en muchos casos documentados en la región, no lo ejecuta un pandillero visible, sino alguien que ya tiene acceso legítimo a los menores por su rol social. ¿Cómo pasaba la información de esa libreta a la estructura criminal? Aquí es donde el patrón se vuelve más inquietante todavía. No hacía falta que el profe se reuniera con nadie de forma evidente. Bastaba con comentarios aparentemente casuales, conversaciones informales con algún conocido del sector, o simplemente con quien decidía dejar entrenar más tiempo, a quien invitaba a los torneos de otras colonias, a quien presentaba con más jóvenes mayores del grupo. La cancha, sin que los vecinos lo notaran, funcionaba como una sala de observación permanente. Los patrones documentados sobre este tipo de reclutamiento coinciden en un punto: el primer contacto casi nunca es una amenaza, es una invitación. Un partido extra,
una gaseosa después del entrenamiento, una frase de aliento a un adolescente que en su casa no recibía ninguna. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de todo el caso. ¿Por qué funciona tan bien esta estrategia? Funciona porque ataca exactamente lo que le falta a muchos jóvenes en zonas de alta vulnerabilidad social. Una figura que los escuche, que los reconozca, que les dé un lugar. La pandilla, a través de una figura como el profe, no se presenta como una amenaza, se presenta como una comunidad. Y para un adolescente que se siente invisible en su propia casa, esa sensación de pertenencia puede ser más fuerte que cualquier advertencia sobre el peligro que representa. ¿Qué papel jugaba realmente el profe dentro de la estructura? No era un cabecilla, no daba órdenes de violencia, no cobraba extorsión. Su función, según el patrón que reconstruyen distintos casos documentados en Centroamérica, era la de observador y filtro, identificar quién podía ser candidato y comunicarlo a quienes sí tomaban la decisión final dentro de la clica. Un eslabón silencioso, sin arma, sin antecedentes visibles, prácticamente invisible para cualquier investigación tradicional centrada en violencia armada. Este tipo de rol es, precisamente, uno de los más difíciles de detectar para las autoridades. Los operativos de seguridad en El Salvador durante los últimos años se han concentrado, con resultados históricos, en desarticular estructuras armadas, capturar cabecillas y desmantelar economías de extorsión. Pero el reclutamiento silencioso, el que ocurre a través de espacios comunitarios legítimos, exige un tipo de investigación completamente distinto. No se busca un arma, se busca un patrón de comportamiento. ¿Cómo empezó realmente a levantarse la sospecha sobre el profe? Según el patrón que retratan casos similares documentados en la región, no fue un solo hecho evidente, sino una acumulación de pequeñas señales que, vistas por separado, no significaban nada, pero juntas empezaron a preocupar a algunos vecinos. Adolescentes que dejaban de ir a la escuela poco después de acercarse demasiado a los torneos. Jóvenes que de un día para otro cambiaban de actitud, se volvían más reservados, empezaban a tener dinero que antes no tenían. Y, sobre todo, la coincidencia entre quienes desaparecían del entrenamiento y quienes después aparecían vinculados, meses más tarde, a estructuras de la zona. Las familias, en muchos casos documentados de este tipo, tardan en conectar los puntos. Es difícil sospechar de la persona que durante años pareció ser la más comprometida con el bienestar de los jóvenes del barrio. ¿Qué hace que esta figura sea tan difícil de cuestionar dentro de la propia comunidad? La respuesta tiene que ver con el capital social que acumula alguien en ese rol. Es quien organiza el evento del Día del Niño, quien consigue patrocinios para los uniformes, quien media cuando hay peleas entre jóvenes. Cuestionarlo significa, para muchos vecinos, cuestionar una de las pocas figuras positivas visibles en la colonia. Y es exactamente esa reputación la que, según los patrones documentados en investigaciones sobre este tipo de infiltración, las estructuras criminales aprenden a explotar con el tiempo. Cuanto más confiable parece alguien ante la comunidad, más útil resulta para operar sin ser detectado. ¿Qué distingue este tipo de reclutamiento de los casos más conocidos, con pandilleros armados tocando puertas para amenazar familias? La diferencia es el nivel de violencia visible. En los casos de reclutamiento forzado directo, existe amenaza, existe temor evidente, existe una familia que puede denunciar un hecho concreto. En el reclutamiento a través de figuras de confianza comunitaria, el proceso es gradual, casi imperceptible, y muchas veces la propia víctima no percibe en el momento que está siendo evaluada, seleccionada y, poco a poco, absorbida por una estructura. Esto no significa que uno sea más grave que otro. Significa que exige de las autoridades una estrategia de investigación distinta, basada en inteligencia social y seguimiento comunitario, no solo en operativos de fuerza. Y significa, para las familias, un nivel de alerta distinto. No basta con vigilar quién amenaza abiertamente a los hijos, hay que prestar atención también a quién, sin decir una sola palabra amenazante, tiene un acceso constante y no supervisado a menores vulnerables. ¿Qué comenzó a revelar realmente la investigación cuando las autoridades pusieron el foco sobre este tipo de figuras en distintas zonas del país? Según los patrones que reconstruyen casos similares documentados en la región, cuando se logra identificar a un reclutador de este tipo, casi siempre aparece detrás de él una red más amplia, alguien que recibía la información de la libreta,
alguien que decidía a quién acercarse primero, y una estructura que, con el tiempo, había normalizado el uso de espacios deportivos, religiosos o comunitarios como puerta de entrada. En este punto de la historia es donde empieza a revelarse el corazón del caso, la magnitud real de lo que representa este tipo de reclutador. No hablamos de una persona aislada tomando decisiones por su cuenta. Hablamos de un eslabón dentro de un sistema mucho más amplio, en el que cada clica, cada estructura territorial, cuenta con distintas figuras invisibles, cumpliendo funciones parecidas. Quien observa en la escuela, quien observa en la iglesia, quien observa en la cancha, cada uno aportando nombres, perfiles, rutinas. ¿Qué pasa, según estos patrones documentados, con los jóvenes que ya han sido señalados en esa libreta antes de que la estructura sea desarticulada? Aquí está uno de los aspectos más duros de todo el fenómeno. Muchos de esos jóvenes nunca llegan a enterarse de que fueron evaluados. Simplemente, en algún momento, alguien más se les acerca, ya no en la cancha, sino en la calle, con una propuesta distinta. Protección, dinero fácil, pertenencia a un grupo que promete respaldarlos frente a otros peligros del entorno. El filtro ya se hizo, la decisión ya está tomada. Lo único que falta es el acercamiento final. Es en este punto donde se entiende por qué las autoridades salvadoreñas han insistido, especialmente durante los años del régimen de excepción, en que combatir a las pandillas no se limita a las capturas armadas o a los golpes económicos contra la extorsión. Requiere también intervenir sobre estos mecanismos silenciosos de captación, que no dejan un arma en la escena, pero que alimentan durante años la base de nuevos integrantes. ¿Qué consecuencias legales enfrenta alguien identificado bajo este tipo de rol dentro de una estructura criminal? De acuerdo con el marco legal salvadoreño de los últimos años frente al crimen organizado, participar en actividades de una estructura criminal, incluyendo funciones de colaboración, observación o facilitación del reclutamiento, puede derivar en cargos por agrupaciones ilícitas y, dependiendo del caso, por complicidad en delitos relacionados con la explotación de menores dentro de estructuras criminales. Las penas, en el marco de la legislación vigente contra el crimen organizado, pueden acumularse y extenderse por varias décadas, especialmente cuando se demuestra un patrón sostenido de colaboración durante años. Y aquí aparece otro dato que suele sorprender a quienes no conocen bien el funcionamiento interno de estas estructuras. Muchas de estas figuras de bajo perfil jamás pisan una cárcel de máxima seguridad como las que ocupan los cabecillas armados, pero terminan siendo piezas claves en los expedientes judiciales, precisamente porque su testimonio o su rastro documental permite reconstruir cómo operaba el reclutamiento en una zona específica durante años. La reacción de la comunidad en los patrones documentados sobre casos similares suele dividirse en dos sentimientos opuestos y simultáneos. Por un lado, alivio, la sensación de que finalmente se identificó una amenaza que operaba bajo un disfraz de confianza. Por otro lado, un profundo desconcierto, la dificultad de aceptar que alguien tan cercano, tan presente en la vida diaria del barrio, pudo cumplir ese papel durante tanto tiempo sin que nadie lo notara. ¿Qué le queda ahora a una comunidad que descubre este tipo de infiltración en uno de sus espacios más queridos? La reconstrucción de la confianza es, según especialistas en violencia comunitaria consultados en distintos análisis sobre el tema, uno de los procesos más lentos después de un caso así. No basta con retirar a la persona señalada, hace falta reconstruir el espacio, una nueva administración de la cancha, supervisión comunitaria más activa, acompañamiento institucional para las familias con jóvenes que puedan haber sido observados o acercados previamente. Y esto conecta directamente con una de las líneas de trabajo que distintas autoridades en El Salvador han impulsado en los últimos años. Programas de prevención comunitaria enfocados específicamente en detectar señales tempranas de reclutamiento, no solo en perseguir a los responsables una vez que el daño ya está hecho. ¿Qué señales concretas recomiendan estos programas para que una familia o una comunidad puedan detectar algo similar a tiempo? Entre los indicadores que suelen mencionarse en materiales de prevención comunitaria están los cambios repentinos en el círculo de amistades de un adolescente, la aparición de dinero o artículos que la familia no puede explicar, el aumento de ausencias escolares coincidiendo con más tiempo dedicado a un espacio o actividad específica, y sobre todo, la reticencia del joven a hablar sobre quién organiza esas actividades o qué ocurre exactamente en ellas. Ninguna señal por sí sola confirma un caso de reclutamiento,
pero la acumulación de varias, según estos mismos materiales, es motivo suficiente para que una familia busque apoyo institucional antes de que sea demasiado tarde. Lo que hace especialmente inquietante este tipo de caso no es solamente el mecanismo en sí, sino lo que representa a mayor escala. Si un espacio tan simple, tan cotidiano y tan positivo como una cancha comunitaria puede ser utilizado de esta manera, prácticamente ningún espacio de convivencia social queda completamente libre de este riesgo. Escuelas, iglesias, centros culturales, ligas deportivas, todos comparten la misma característica que hizo posible este patrón: acceso constante y de confianza a menores, sin supervisión externa permanente. ¿Qué hace tan difícil entonces prevenir por completo este tipo de infiltración? La dificultad principal es que no se puede sospechar sistemáticamente de cada persona que ocupa un rol comunitario positivo sin destruir, al mismo tiempo, el tejido social que sostiene a comunidades como estas. La respuesta que plantean distintos programas de prevención no es la desconfianza generalizada, sino la supervisión compartida, más de un adulto responsable presente, mecanismos de transparencia sobre quién organiza qué actividad, y canales claros para que cualquier vecino pueda alertar sobre comportamientos extraños sin miedo a represalias. En el marco más amplio de la lucha contra las pandillas en El Salvador, este tipo de casos representa una capa distinta de la misma guerra, no la que se libra con operativos militarizados en las calles, sino la que se libra, de forma mucho más silenciosa, dentro de los espacios donde crecen los futuros integrantes de estas estructuras. Y es, según reconocen distintos analistas de seguridad citados en investigaciones sobre el tema, una de las capas más difíciles de erradicar por completo, precisamente porque no depende de armas ni de territorio, sino de vínculos humanos que pueden ser manipulados. ¿Qué queda, entonces, para las comunidades que ya vivieron algo parecido a este patrón? La respuesta que emerge con más fuerza en los materiales de prevención revisados es la vigilancia colectiva sostenida en el tiempo, no solo la reacción inmediata después de un escándalo. Los espacios comunitarios que logran mantenerse seguros a largo plazo son, según estos análisis, los que combinan participación de varias familias, transparencia sobre las actividades organizadas y una relación de confianza, no de miedo, entre los jóvenes y las instituciones que deberían protegerlos. Esta historia, aunque construida como recreación a partir de patrones generales, y no como el relato de un caso judicial específico, refleja algo que las autoridades salvadoreñas han repetido en distintos momentos de los últimos años. La lucha contra las pandillas no termina cuando se captura al último cabecillas armado. Termina, en realidad, cuando se logra cerrar cada una de las puertas silenciosas que durante años permitieron que estas estructuras siguieran creciendo desde adentro, a través de las personas en las que menos se sospechaba. ¿Qué papel juegan las instituciones deportivas y comunitarias legítimas frente a este tipo de riesgo? Distintas organizaciones que trabajan con ligas barriales en el país han comenzado, en los últimos años, a exigir procesos más claros para quienes administran espacios deportivos comunitarios, antecedentes verificados, presencia de más de un adulto responsable durante los entrenamientos y canales de comunicación directa entre los padres de familia y las federaciones o alcaldías que respaldan estos torneos. No se trata de convertir cada cancha en un espacio de sospecha permanente, sino de cerrar exactamente el tipo de vacío que un caso como este demuestra que puede ser aprovechado durante años sin control. Y aquí conviene detenerse en algo que muchos análisis de seguridad suelen subrayar. Este tipo de reclutador silencioso no necesita convencer a decenas de jóvenes para ser útil a la estructura. Le basta con identificar a 2 o 3 por año, lo suficientes para sostener el flujo de nuevos integrantes en un sector determinado sin generar ningún patrón visible que active una alerta policial. Esa es, precisamente, la lógica fría detrás de este tipo de rol. No busca cantidad, busca continuidad. Un flujo pequeño, constante y discreto, es mucho más difícil de detectar que una ola evidente de reclutamiento forzado. ¿Cómo logran las autoridades, entonces, llegar a desarticular este tipo de figuras si no dejan rastro violento? Según los patrones que reconstruyen investigaciones sobre fenómenos similares en la región, el camino más frecuente no es la denuncia directa de una víctima, sino el cruce de información, testimonios de jóvenes que ya fueron captados y que, tiempo después, colaboran con las autoridades, seguimiento de movimientos financieros que no cuadran con los ingresos declarados de la persona señalada y, sobre todo,
el trabajo de inteligencia comunitaria que empieza a conectar coincidencias que antes parecían aisladas. Es un trabajo mucho más lento que un operativo de captura armada, pero según reconocen distintos especialistas en seguridad ciudadana, es exactamente el tipo de trabajo que permite cerrar, de raíz, una de las puertas de entrada más difíciles de detectar hacia las estructuras criminales. ¿Qué mensaje deja este tipo de caso para otras comunidades del país que todavía no han vivido una situación similar? El mensaje central que repiten los materiales de prevención comunitaria es simple pero incómodo. La confianza ciega en cualquier figura, sin importar cuán positiva parezca su labor pública, no puede sustituir la supervisión activa por parte de las familias y de la comunidad en su conjunto. No significa dejar de confiar en quienes dedican su tiempo a organizar espacios para la juventud. Significa acompañar esa confianza con atención constante, preguntas abiertas con los propios jóvenes, y disposición para tomar en serio cualquier señal, aunque en el momento parezca menor. Las autoridades salvadoreñas han insistido, en distintos balances sobre los resultados del régimen de excepción, en que la reducción de la violencia visible en las calles no puede confundirse con la desaparición completa del fenómeno pandilleril. Mientras existan estructuras dispuestas a operar bajo perfiles comunitarios de confianza, la tarea de identificar y desarticular estos mecanismos silenciosos seguirá siendo, según reconocen, uno de los frentes más exigentes de toda la estrategia de seguridad del país. ¿Qué queda finalmente del papel que jugaba el profe en esa colonia? Queda una cancha que sigue existiendo, ahora bajo otra administración. Quedan jóvenes que, sin saberlo del todo, estuvieron a un paso de ser absorbidos por una estructura que los observaba desde antes de acercarse. Y queda, sobre todo, una lección que se repite en distintos análisis sobre este tipo de fenómenos en la región. Las estructuras criminales más resistentes no siempre son las más ruidosas ni las más violentas en apariencia. A veces son las más silenciosas, las que se disfrazan mejor de comunidad, de confianza y de normalidad cotidiana. Ese es, precisamente, el tipo de amenaza que resulta más difícil de combatir, porque no pide que le tengamos miedo, pide, simplemente, que sigamos confiando sin hacer preguntas. Y es justo ahí, en esa confianza sin supervisión, donde este tipo de estructuras ha aprendido, durante años, a construir su puerta de entrada más efectiva hacia los jóvenes de las comunidades más golpeadas por la violencia en El Salvador. Si este tipo de historias te ayuda a entender mejor cómo operan realmente las estructuras criminales en El Salvador, más allá de lo que muestran los titulares de capturas armadas, este es el momento de suscribirte al canal, porque en los próximos videos, vamos a seguir mostrando estas capas menos conocidas de la lucha contra la delincuencia en el país.